podemos un poquito con seriedad también. Tenemos una comunicación telefónica con un gran compañero que vamos a vamos a hablar un poquito con el gran compañero Juan Carlos Ibarra, que es un histórico de ATE, de la dirigencia, de la militancia. Es una gran referencia, y la semana pasada estuvimos en ATE en la presentación de un libro que se llama La Resistencia en Marcha, de ATE Capital y la formación de la Comisión de Homenaje a Perón durante la última dictadura, y Juan Carlos Ibarra estuvo en esa presentación, el compañero, y bueno, nos gustaría, Juan, primero, ¿cómo estás? Acá, muchas gracias por la presencia telefónica con Haciendo Lío, que nos cuentes un poco de qué se trata este libro y la importancia para la organización sindical. Bueno, con mucho gusto, encantado de poder hablar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal? Digo, así como ustedes utilizan perfectamente la consigna del Papa, ¿no? Hagan lío. Claro. Que ha sido muy importante. Digo, yo quisiera comenzar con otra consigna que fue una de las últimas que el Papa dijo, incluso con alguna dirección hacia alguna gente de nuestro país, que fue cuando dijo: desconfíen de los que no tienen una historia detrás, desconfíen de los falsos profetas, ¿no? Y digo, yo quiero hacer esta introducción para marcar la importancia que tiene la historia de nuestro país, la historia del movimiento obrero y la historia de nuestro gremio de ATE en específico, ¿no? Digo, nosotros desde ATE siempre le hemos dado una preponderancia a lo que es la formación de los cuadros, la formación de los delegados, de los militantes, es decir, como algo necesario para reconocer nuestra propia historia y además seguir escribiendo nuestra propia historia, ¿no? Digo, en ATE nosotros tenemos como antecedentes compañeros como en el caso de Daniel Parcero, que ya lleva escrito prácticamente 4 tomos sobre historia de ATE, desde el 85 en adelante comenzó a escribir esto, y después hay un 5.º tomo que está por salir, que por cuestiones burocráticas todavía no ha salido a luz, ¿no? Digo, y en la historia que escribe compañero Parcero hay algunos claros oscuros, que no son, digamos, con mala intención, pero que no reflejan en algunos momentos la historia de ATE, por lo menos de lo que nosotros fuimos testigos, la verdad, ¿no es cierto? Y lo que intentamos nosotros hacer desde ATE, sobre todo la Secretaría de Formación, es un poco reforzar nuestra historia y ver lo que es veraz y lo que no es tanto. Por ejemplo, nosotros hemos tratado y hemos conseguido con bastante trabajo y con el apoyo del secretario general de ATE, Tanito Catalano, revisar un libro que ustedes ya tienen conocimiento, que es el libro de Germán Agdala, escrito por Norberto Galazo, ¿no? Es decir, hubo 3 o 4 libros sobre Germán Agdala por distintos autores, hubo varios videos sobre Germán, digo, pero faltaba historiar un poco más las cuestiones de fondo de Germán, es decir, Germán como dirigente sindical, Germán como diputado, Germán como compañero y amigo, y Germán como familiero, ¿no? Digo, y en este libro de Norberto Galazo se refleja, a través del testimonio de varios compañeros cercanos a él y de la propia familia, a través de su hija mayor, lo que Germán fue en vida y lo que fue como dirigente político y gremial. Y después nosotros hemos hecho un trabajo acá, consideramos importante, que es un librito que se llama Libertario Ferrari a Germán Agdala, que abarca el periodo de los, digamos, donde comienzan la fundación de ATE hasta 1984, con cuando se recupera el gremio de las manos de la conducción de Roberto Forban, ¿no? Y este librito lo que trata de hacer es muy breve, una especie de resumen de la importancia que tuvo el peronismo y ATE dentro digamos, jugando dentro del peronismo, fundamentalmente a través de la CGT, en todo lo que es las peleas que se dieron en el movimiento obrero a partir del 17 de octubre del 45, ¿no?
Y lo otro importante es que lo que siempre nosotros decimos cuando hablamos un poco de la historia de arte, el movimiento obrero, el concepto específico de Rodolfo Walsh. Porque Rodolfo Walsh decía siempre que las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires, ¿no? O sea que la historia aparece como una propiedad privada de los que son los dueños de las cosas y de la verdad. Entonces lo que decía Rodolfo Walsh era hay que romper con este círculo, ¿no? Y yo creo que eso lo venimos haciendo desde hace tiempo y lo estamos acentuando ahora. La intención es contar no solo la historia del movimiento obrero, donde hay varios autores que han trabajado sobre esto, fundamentalmente Roberto Galazo, y sobre todo en uno de los últimos libros que sacó, que es la historia del movimiento obrero argentino, junto con Ferrarese. Hay otros autores también que hablan sobre la historia del movimiento obrero. Lo que nosotros hacemos es darle un énfasis particular, tomando la historia del movimiento obrero y con la inclusión de ATE desde el 17 de octubre del 45 a la fecha. Hoy día, por suerte, se ha podido constituir ahora, a través de un convenio con la Universidad de Avellaneda, una diplomatura de extensión universitaria en historia del movimiento obrero. Sí. Son cursos que van a comenzar a partir de 19 y ya se está difundiendo desde la Secretaría de Formación de Arte Capital, ¿no? Así es. Entonces, sí, lo que nosotros decimos es la importancia que tiene la historia y la experiencia de la historia de arte, acá redactada con testimonio, en la medida de lo posible, de compañeros y compañeras que estuvieron en la época que estamos relatando parte de esta pelea gremial, ¿no es cierto? Así es, muy bien. Sí, digo, esto es como introducción para hablar sobre el último librito que hicimos, que es la Resistencia en Marcha, que bueno, vos acabas de anunciar, ¿no? Y estuviste presente en el lanzamiento del Arte Capital. Ahí estábamos mostrando la tapa del libro, Juan, la estamos mostrando porque también estamos saliendo por YouTube, así que mostramos el libro, que lo tenemos acá en mano. Así ven la tapa, por ahora la tapa del libro, después vamos a ver cómo lo conseguimos. Está bien. Digo, ahí hay cosas importantes, esto que decía Walsh de rescatar a nuestros héroes, nuestros mártires, ¿no? Que generalmente quedan en olvido. Además, nosotros tenemos muchísimos compañeras y compañeros que son héroes anónimos, ¿no? Que no se conocen nombre y apellido, pero que han hecho patria en sus provincias, dentro de la organización gremial, gente que ha sufrido cárcel, persecución, gente que ha estado en la resistencia peronista y que no se conoce a fondo todavía esa parte de nuestra historia, ¿no? Y eso lo queremos reivindicar nosotros. Por ejemplo, en el librito hay un hecho importante que relatamos nosotros, que esto fue tomado de Sandra Russo en página 12, es que cuando el 16 de septiembre de 82 se hace esa gran marcha, la multipartidaria, con todos los partidos políticos, donde se juntan cerca de 100.000 personas en el Cabildo, un policía le dispara a un compañero presente que es Dalmiro Flores, le dispara y lo mata, y el policía una vez guarda el arma y le grita, morite, peronista hijo de puta, sin saber que Dalmiro Flores hacía 3 días se había afiliado al Partido Justicialista. Claro. Digo, esto es parte también de la historia, ¿no? De nuestros héroes, de los mártires, que dice Rodolfo Walsh. Y así hay muchos testimonios, compañeras y compañeros, muchos no conocidos, y la idea es ponerlo en la superficie. En este sentido, lo que nosotros venimos haciendo, pero desde hace muchísimos años, es en principio juntarnos con los compañeros y compañeras en charlas, a veces en el gremio con el tema de formación de delegados, en las charlas que tenemos sobre historia de arte, y otras veces como compañeros y amigos nos hemos encontrado en casas de familia como para charlar en general de las cuestiones que más nos interesan, de la política, de la vida, de la familia, etcétera, etcétera. Y hace 10 años comenzamos a charlar un poquito sobre el tema que tiene que ver con este librito en casa de una compañera. Y ahí surgió la idea de un compañero, que es Iván, y que ahí en la radio conoce, pues ya estuvo en varias audiciones. Dijo,
¿por qué no grabamos lo que hablamos, no? Ahí fue cuando empezó a salir un poco la historia del 76, de la dictadura militar, lo que hicimos nosotros en ATE Capital, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los compañeros y compañeras, cómo a pesar de que nos rajaron o nos echaron a nuestros lugares, manteníamos el contacto directo para no perder esa fortaleza, la unidad con los compañeros, aunque estuviéramos fuera de nuestro lugar de laburo. Todo eso nos fue dando una fuerza y una dirección muy muy importante en medio de una situación muy especial. Tanto es así que, como yo tengo una manía de toda la vida de guardar todo lo que voy haciendo desde que fui delegado gremial en el Hospital Gorda en el 75 en adelante, todo lo que son, digamos, actas, recortes de diarios, de pronunciamientos políticos, etcétera, lo fui guardando, y gracias a eso pudimos reconstituir lo que se transformó en este librito, que es la experiencia que transitamos nosotros en el 76, cuando a través de sectores políticos y gremiales, y con la gente de ATE en Capital, pudimos armar lo que llamamos en ese entonces la Comisión Nacional de Homenaje Permanente al General Perón. Es decir, en una situación donde había rajes, prescindibilidad de los compañeros y compañeras, donde había persecución, delación, muerte, desapariciones. En esa situación lo que tratamos nosotros es de juntarnos a los efectos de mantener la unidad en el gremio y después la unidad del peronismo, que era lo que más nos interesaba. Y así es como, a pesar de las dificultades que teníamos en confrontación con la conducción nacional, porque en esa época el secretario general a nivel nacional había acordado con la Junta Militar, y la Junta Militar no intervino este gremio como intervino otros, pero así todos nosotros teníamos dificultades porque no estamos de acuerdo con la política desarrollada de acordar con los militares, y comenzamos una pelea con lo que era la conducción del gremio. No obstante eso, lo que buscamos nosotros fue algún viso de legalidad para poder conformar esto que después se transformó en la Comisión de Homenaje a Perón, ¿no? Y ahí es como en el gremio, por relaciones políticas, nosotros teníamos en los años 70, hasta de vinculaciones que teníamos en el sector peronista de la Secretarios Argentinos con Raimundo Ongaro, fuimos armando algo. Y ahí se fue sumando muchos compañeros que venían de distintos gremios. Por ejemplo, después está especificado en el libro, se acercaron compañeros de la UOM, a través de Alberto Campos, que era del secretariado de Lorenzo Miguel, se acercó Pedro Zambelletti, del secretario general de la Pintura, Horacio Alonso, un gran compañero de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, y compañero de César Loza, de Portuario, lo que estoy recordando ahora, pero en el libro está especificado todo eso. Y con estos compañeros y compañeros como José Americe, que provenían de la política, que habían sido del Consejo Superior del Partido Justicialista, que habían sido diputados, fuimos armando esta comisión. Y se le dio un viso de legalidad en abril 77, cuando esto se firma un acta de constitución de la comisión en una escribanía. Y a partir de ese momento empezamos a buscar lugares para encontrarnos, para refugiarnos, a veces en casa de compañeros y compañeras, claro. Y después cuando podíamos en el gremio, acá en ATE Capital, Carlos Calvo. Y comenzamos a hacer un armado importante, a aglutinar mucha gente que se iba acercando, que veía como novedad esta posibilidad, compañeros que estaban un poco desarticulados por el hecho de que los habían rajado de los gremios, que tenían los gremios intervenidos. Bueno, nos fuimos juntando y fuimos armando una serie de actos, en principio en conmemoración del general Perón, sí. Y después era un poco la excusa para pelear desde adentro y empalmar después en la lucha más adelante con todo el movimiento obrero, cuando ya empiezan a salir a la calle a través de la Comisión de la Nación del 25, del peronismo combativo, de la CGT, de Ubaldini y todo lo demás,
nosotros como, digamos, Comisión Homenaje a Perón, comenzamos a apoyar toda esa política y a trabajar en conjunto. Lo que nosotros hacíamos en esa época, bastante complicado, eran actos específicos en el nacimiento, el natalicio de Perón y en la muerte de Perón. Entonces lo que organizamos eran conferencias, charlas en clubes o en lugares donde podíamos tener espacio para hacerlo. Dábamos charlas sobre Perón, sobre el modelo argentino, sobre el legado que nos dejó Perón, claro. Y a su vez íbamos tratando de organizarnos como para ser un apoyo concreto del movimiento obrero que estaba en lucha en esos tiempos, ¿no? Sí. Y así que comenzamos a trabajar en conjunto. Había, por ejemplo, misas que se hacían en parroquias donde los sacerdotes congeniaban con el peronismo, emparentando el peronismo con la autonomía social de la Iglesia. En otros lugares los párrocos, por indicación en la curia eclesiástica, prohibían hacer la misa por Perón, pero donde se pueden hacer la misa, cuando terminaba la misma salíamos a la calle y cantamos la marcha peronista entre todos. Qué lindo. Ese era el grito de guerra nuestro, ¿no? La marcha peronista. En un momento en el que te metían presos si cantabas la marcha, ¿no? En lugar público. Y hubo casos, por ejemplo, en el librito aparecen algunos recortes de diario de época donde habla de que la policía detuvo a varios manifestantes en la Chacarita porque cantaban la marcha peronista o porque estaban alterando el orden, ¿no? Claro. Y nosotros, por ejemplo, en la Chacarita, en el 79, se juntaron entre 4.000 y 5.000 personas. La Chacarita, que es muy difícil, es un lugar, digamos, grande, pero es chico en general. El ámbito donde estaba los restos de Perón, que en la bóveda de Tomás Perón, y se juntaron 5.000 personas, ahí se cantó marcha peronista. Bueno, ahí sí, ahí estuvieron a 40 personas, claro. Algunos nuestros, otros compañeros y compañeras que no conocíamos, y fueron detenidos. Y nosotros en la comisión, entre los integrantes, que eran muy variados, porque había gente de la provincia de Buenos Aires, gente del interior, muchos que habían sido intendentes, que habían sido diputados que participaban de esto, estaba el general Fatigati, que nosotros lo nombramos presidente de la comisión. De hecho, para aclarar un poco la situación, general Fatigati era, según Perón, uno de los generales más leales que él tuvo en el ejército. Mira. En el 55 se levantó en armas para defender a Perón. Después estuvo metido en el tema de la resistencia peronista, y tanto así que, bueno, Perón después cuando antes de regresar, integra a Fatigati el charter que va a buscar a Perón. Y después Perón lo nombra interventor en UPC, en IPF, y después lo nombra interventor en Santiago del Estero, ¿no? Esa es la confianza que Perón tenía sobre Fatigati. Y Fatigati comienza a trabajar con nosotros en el tema digamos, específico de la comisión, a través de los discursos, la organización, todo lo demás. Y es ahí de donde, digamos, se comienza a hacer lo que nosotros llamamos una especie de segunda resistencia, ¿no? Desde ese ámbito pudimos lograr, durante por lo menos 4 o 5 años, resistir a la dictadura militar y empalmar la pelea que dimos en reivindicación de la figura de Perón con lo que fue el movimiento obrero, o sea, en la calle, con se va a acabar la dictadura militar hasta lograr la democracia, ¿no? El famoso Perón vuelve también. Lucha y vuelve. Juan Carlos, yo en principio quiero felicitarte y agradecerte porque para nosotros, los que somos militantes del sindicalismo y que tenemos un trabajo día a día como delegados, bueno, acá somos todos delegados gremiales y necesitamos también construir esa épica militante, poder tener nuestros propios héroes también, ¿no? Y esas cosas que ustedes hicieron y todo el trabajo que ustedes hicieron es el trabajo que a nosotros nos permite hoy
seguir formando parte del movimiento obrero, seguir engrosando el movimiento obrero y haciéndolo de a poco, digamos, con avances y retrocesos, uno de los movimientos obreros más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Para mí, o por lo menos en el contexto del 1 de mayo, me parecía interesante conocer un poco tus vivencias como trabajador. Vos sos trabajador del Hospital Borda, o fuiste trabajador del Hospital Borda. ¿Cómo fueron esos comienzos y cuándo vos fue que tomaste, digamos, conciencia, tu conciencia como trabajador, digamos, ¿no? De sufrir explotación, de querer pelear por tus derechos? ¿Cómo fue esa toma de conciencia que todos recordamos siempre algún momento en el cual decimos, bueno, acá quiero poner un límite, acá quiero empezar a levantarme para defender mis derechos? Sí, digo, lo mío fue allá lejos, hace tiempo, ¿no? En el 70 yo ya tenía una vinculación a través de compañeros, de amigos, con la CGT de los argentinos, ¿no? Un poco para los jóvenes de esa época, la CGT argentina Raimundo Ongaro era parte de un refugio de lo que buscábamos, entender un poco más las cuestiones políticas y las gremiales y meternos un poco más en la temática del movimiento obrero, ¿no? Después en el 70 yo entré a trabajar en el Borda, rendí un concurso para estadística y la propia realidad marcaba de que, bueno, que comenzaron a aparecer algunos compañeros y compañeras que tenían interés, por lo menos, en ver qué es lo que pasaba en el país, cuál era la situación política, qué lo pasaba con el gremio, qué pasaba con el movimiento obrero, y al observar directamente el panorama dentro de nuestro hospital, había una junta interna que estaba muy cerrada en sí mismo, que no brindaba información, no hacían asamblea, no se discutía salario, absolutamente nada, ¿no? Nosotros como jóvenes eso nos molestaba y bueno, no conocía mucho esa realidad, fuimos investigando y hasta que decidimos un poco meternos en todo esto y comenzar a armar un grupo con características especiales, que coincidimos en su mayoría, a pesar de que había compañeros que venían del peronismo, compañeros que eran, o compañías independientes, de izquierda, y radicales también, hasta que coincidimos en que teníamos que hacer algo como para modificar esa estructura gremial que nos da información, que nos peleaba por los trabajadores, ¿no? Y así que armamos una lista. En la primera investida que hicimos perdimos porque nos falta experiencia, perdimos las elecciones, y después de 2 años comenzamos a trabajar más fuerte con todos los compañeros y compañeras del hospital, con todos los sectores, fundamentalmente de enfermería y mantenimiento, que era lo más fuerte, y logramos, después de muchas peleas y persecuciones, lograr una lista única. Esa lista única se dio en el 85 y es ahí cuando nosotros comenzamos a conducir la junta interna del Hospital Borda, ¿no? Bueno, y ahí comenzamos un poco también a organizar más democráticamente la actividad gremial, haciendo asambleas, informando a los compañeros y compañeras de las cosas que se discutían para mejorar la situación laboral de los compañeros en el laburo. Empezamos a hablar y planificar en conjunto con los hospitales la defensa del hospital público, gratuito y solidario, y ahí comenzamos a tallar y a meternos después un poco más en el gremio. No estoy hablando de los años 70. Y es ahí cuando se despierta un poco, digamos, nuestra vocación de decir, bueno, ya estamos encaminados, más o menos vamos viendo cómo es la cosa, vamos diferenciando, y además eso había algo que era importante en esa época, que había mucho interés en los años 60, cuando se discutía la temática del sindicalismo de liberación, que hablaba Raimundo Ongaro, cuando aparecía en esa época
Pino Solán y Getino con su grupo 17 de octubre del cine de liberación. Es como que nos atraía todo eso. Y comenzamos, digamos, ya conociendo a Germán Agdala, más o menos el 74, del 74, comenzamos ya a tener como libro de cabecera algunos pensadores nacionales, ¿no? Que leía Germán, que nosotros leíamos, incluso solíamos pasarnos los libros. Nosotros leíamos en ese entonces a Juan José Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, más adelante imperialismo y cultura, después peronismo y socialismo, por último peronismo y liberación, una revista que dirigía Hernández Arregui. Después comenzamos también con Escalabrini y Ortiz, con Galazo, empezamos a descubrir a Galazo y a interesarnos sobre el posicionamiento de Galazo, ¿no? Lo importante de esto, un compañero, un militante, historiador, no peronista, que es el que mejor entiende y que mejor ha hablado y escrito sobre el peronismo, ¿no? Y tiene una serie de libros que yo digo, nunca vamos a tener tiempo para leerlos todos, ¿no? De la cantidad de publicaciones que tiene. Bueno, y nosotros nos fuimos formando dentro de ese sector de escritores, de pensadores nacionales, y eso un poco nos fue fortaleciendo como para trascender lo que es solamente el sindicalismo, ¿no? Y pensar el sindicalismo y la política con mayúscula, ¿no? Qué importante. Que fue lo que determinó a Germán Agdala, siendo secretario general ya en el segundo periodo de ATE Capital, de ser diputado nacional, ¿no? Sí. O sea, Juan Carlos, que había que... Sí, perdón. No, perdón esto, qué importante todo lo que estás nombrando, lo que estás diciendo, y vos nombrabas también a formación y lo importante de formarnos como delegados, como militantes, y también la importancia de quienes pasaron su vida militando y siendo parte del sindicato, que lo puedan plasmar y dejarlo escrito, dejarlo así en charlas, en debates. Muy interesante toda la entrevista, Juan Carlos. Voy a hacer una invitación en vivo acá en la radio para que puedas acercarte un día. Te invitamos al Ministerio de Salud de la Nación para hablar un poco con el cuerpo de delegados, para transmitir esto. Es muy importante también escucharte, tenés un montón de cosas para contar, estamos boca abiertos escuchándote. Y bueno, y para contarte también, el día que hicieron la presentación del libro de La Resistencia en Marcha en ATE Capital, te pedimos que nos firmes el libro. Entonces acá estamos mostrando en vivo que tenemos el libro con tu firma y vamos a pedirle a la gente que nos ve, que nos escucha, que por favor presten atención a las historias de Instagram, que vamos a hacer algún sorteo con este libro para que lo puedan tener, porque esto tiene que circular, esto tiene que estar. Nada, súper importante que podamos darle una leída a este libro y al resto de los libros que también han surgido desde ATE Capital, que también fuiste partícipe. Así que bueno, Juan Carlos, la verdad que nos quedamos con ganas de mucho más. Tenés un montón para contar, la verdad que sos una gran referencia, un gran compañero. No, por supuesto, con gusto a disposición. Además hay temas que son fundamentales. Yo la verdad con Pedro, el compañero secretario gremio de ATE Capital, de importancia de seguir reivindicando la figura de Ramón Carrillo, ¿no? Que un poco fue quedando en olvido. Claro. Muy bien. Hay muchos temas que tienen que ver con el movimiento obrero y fundamentalmente con ATE en específico, que sería importante ponerlos en la superficie, ¿no? Así que con gusto, dispuesto cuando ustedes lo dispongan, Así a es. seguir charlando, ¿no? Bueno, un placer, un honor, la verdad que muchísimas gracias por esta presencia. Y bueno, nos seguimos en contacto y seguramente, te vamos a ver en el Ministerio para una clase de formación que va a venir muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo muy grande para todos y todas, ¿eh? Gracias. Por impuestos y deudas, unos niños preciosos.
nos arrastramos.